A partir de hoy vamos a iniciar una serie de clases, de hecho van a ser 14 lecciones sobre el libro de los Gálatas. Y si ustedes han leído Gálatas, el propósito principal de Gálatas es fortalecer, establecer, infundir la justificación por la sola fe. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, vamos a iniciar esta carta. No pretende ser sermones, ¿de acuerdo? Nadie piense que vamos a ver Gálatas como predicaciones positivas, no, pero sí vamos a ver capítulo tras capítulo con el mejor de los detalles. ¿De acuerdo? Hermanos, vamos a hacer silencio y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, estamos aquí por tu sola gracia. Estamos aquí por el beneplácito de tu voluntad. Estamos aquí como tu pueblo, como adoptados por gracia. Líbranos, Señor, de estar aquí por mera costumbre. Enséñanos como iglesia a orar por los maestros y por el predicador de turno, para que Cristo siempre sea exaltado. Por favor, Padre, ten compasión de los maestros, de los predicadores y de todos nosotros, para que seas hallado magnificado en medio nuestro. No hay otro propósito de estar aquí, sino de aprender a aferrarnos más a Jesús, amar más a Jesús, depender más de Jesús, porque separados de Él nada bueno podemos hacer. Padre, la iglesia te pertenece y permite que todos nuestros pensamientos estén bajo la Escritura, no bajo nuestros prejuicios. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como les mencionaba, vamos a estudiar Gálatas. Y el libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo, más o menos entre los años 48 al 50 después de Cristo. Gálatas 1:1 en sus Biblias. Gálatas 1:1 en la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Están ahí, hermanos? Recuerden que el libro de Gálatas, si lo han leído, hay personas que están afectando la iglesia, dentro de la iglesia, queriendo pervertir el evangelio. Y el apóstol Pablo inicia acercándose y presentándose de esta manera: Pablo, apóstol, no de hombres. O sea, lo que está diciendo, no hay un grupo de hombres que lo comisionaron y lo enviaron. Él no fue nombrado, establecido o enviado por algún grupo de hombres, y dice ni por hombre, haciendo referencia a que no hay una autoridad humana detrás de su comisión como apóstol para hacer la voluntad de Dios. Y eso es muy importante, que el apóstol establece su oficio diciendo, sino por quién, por Jesucristo y por Dios el Padre. Y es interesante que dice el que lo resucitó de los muertos. Entonces el apóstol Pablo dice: yo no me envié a mí mismo, a mí no me envió ningún hombre, a mí no me envió ninguna autoridad, me envió Dios Padre y Jesucristo. Me envió el Cristo que resucitó, me envió el Cristo que ascendió, me envió el Cristo que está a la diestra del Padre. Versículos 2 y 3 dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿De acuerdo? A las iglesias, plural. Y es un detalle importante, porque el apóstol Pablo le manda a las iglesias esta carta como autoridad. Ninguna iglesia tiene la potestad de manejarse de manera independiente. Él escribe una carta autoritativa a todas las iglesias en Galacia, y Galacia es lo que se conoce hoy como la Turquía moderna. Cuando ustedes ven un mapa de Turquía, ese es el área de las iglesias de Galacia, ¿de acuerdo? Dice el 3: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor
Jesucristo. En el verso 4, hermanos, el apóstol Pablo comienza con una declaración muy interesante del Evangelio. Vamos a leer el 3 y 4, imagínense que es una frase únicamente, es decir, es una expresión diseñada para dejar algo en claro en la mente de los hermanos. Dice así, hablando del Evangelio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria y por los siglos de los siglos. Amén. Los eruditos establecen que este pasaje era como esas porciones claras, concisas, concretas, que los creyentes del Nuevo Testamento tenían como creencias. Era como una forma de catequizar, un fundamento o sus primeros credos. Entonces el apóstol Pablo les dice en este breve resumen el Evangelio. Vamos a ver 4 cosas del verso 4 sobre Cristo. Gálatas 1:4 nos dice que Él, ¿qué? Se dio a sí. ¿Quién es ese Él? Cristo. Entonces nos habla de Cristo que vino a hacer su obra. ¿De qué forma? Cuando se dice se dio a sí mismo, ¿qué nos está hablando? Que fue voluntario. Hebreos dice por el gozo puesto delante de Él. O sea, Cristo vino a darse por nosotros como un acto voluntario. Dice Mateo 20:28, no lo busquen, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Vamos bien? Entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo es que Cristo se dio de manera voluntaria, condescendiente. No fue una obligación, se dio a sí mismo. El segundo punto dice, el cual se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados. Hermanos, con el pastor David Green, él nos explicaba la importancia de cada palabra. Si ustedes fueran a ver en ese texto, por nuestros pecados, ¿cuál creen que sería una palabra muy importante? Por nuestros pecados. Nuestros pecados. Pero es curioso porque nadie pensaría en por. Nadie pensaría en la palabra por. La palabra por, la palabra por en griego significa en nombre de, en lugar de, en vez de. ¿Listo? Entonces, del inicio, el apóstol Pablo está colocando muy en claro el obrar o el propósito de Cristo. Él se dio a sí mismo por, en vez de, en lugar de. ¿Qué está describiendo ese por? En teología, ¿cómo llamaríamos eso? Yo voy a ocupar el lugar en vez de ellos. Dime, el intercambio. Pero está haciendo referencia a que Cristo vino a morir por, dice el texto, por nuestros pecados. Entonces Cristo vino a tomar el lugar nuestro en la cruz. Entonces se está hablando directamente de la expiación. Es muy importante. Ahora, nosotros en español leemos, sí, pero los hermanos que están recibiendo esto en su original entienden el término. Entonces, esa pequeña palabra por es usada muchas veces por el apóstol Pablo y apunta a la expiación. Entonces, Cristo se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados. En lugar nuestro, Él va a tomar nuestro lugar para asumir, ¿qué? Nuestros pecados. Entonces ya el texto nos pone en el acto de sustitución, de intercambio, en que Cristo toma nuestro lugar para asumir la ira eterna de Dios en la cruz de Calvario. Entonces murió ¿por qué? Según el texto, por nuestros pecados. Hermanos, miren el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio en Cristo es a venir a resolver un gran problema. ¿Ese problema cómo se llama? Pecado. El gran problema no es mi felicidad. El gran problema no es mi salud. El gran problema no es mi economía. El gran problema no es la felicidad de mi matrimonio. El problema que vino a resolver Cristo se llama pecado. Por eso, cuando se habla de evangelio y la prosperidad, eso no es evangelio. Que se roban el nombre es otra cosa.
Pero eso ya no es el evangelio, porque Cristo vino a morir por nuestros pecados, no por nuestra salud, no por otra cosa. Cuando eso se pierde de vista, las personas tienen una idea equivocada del evangelio. ¿Han visto? Ven a Cristo y todos sus problemas se resolverán. Dice, Cristo vino a resolver mis problemas. No. Ven a Cristo y tus hijos y tu familia y tu economía. No. El propósito del evangelio es lidiar con nuestros pecados. Entonces Cristo se da a sí mismo en favor por nuestros pecados. Cristo vino a tratar con el pecado, con la transgresión, con el hecho de que todos ustedes y yo hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Vamos bien? Entonces el apóstol Pablo va de frente diciendo lo que está haciendo Cristo. 1, se dio a sí mismo. 2, por nuestros pecados. 3, Gálatas 1:4. Voy a ir más despacio. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. 3, para librarnos del presente siglo malo. En otra versión dice, para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos. Es interesante que el Señor dice, Él se dio a sí mismo para expiar nuestros pecados, con el propósito, dice, de librarnos ¿de dónde? Del presente siglo malo. ¿Cuál es ese siglo malo? El mundo en que nos ha tocado vivir, en un mundo caído, en un mundo contaminado, tergiversado, dañado por el pecado. Un mundo donde hay un príncipe de la potestad del aire que está haciendo de las suyas. ¿Quién es ese? Satanás. Entonces el Señor dice, Cristo vino a darse por ti para expiar tus pecados, para librarte, para rescatarte del presente siglo malo. Es tan malo, hermanos, que la Escritura dice, ¿qué es lo que pasa con la creación, según la Biblia, por causa del pecado? ¿Recuerdan? La creación gime con dolores de parto para ser liberados. Ahora, hermanos, cuando el Señor dice, para librarnos del presente siglo malo, nos libra de este mundo para llevarnos ¿a dónde? Al siglo venidero. El texto nos está colocando en el cielo. O sea, mira, el Señor dice, yo me di a sí mismo por sus pecados para librarte del presente siglo malo. Es decir, hermanos, que nuestra vida como creyentes es mucho más allá de lo que está aquí. ¿Recuerdan qué dice la Biblia cuando dice, no os hagáis tesoros en la tierra? El Evangelio, hermanos, me enseña que soy extranjero y peregrino, que voy de paso. El Evangelio me dice que los tesoros están ¿dónde? En los cielos. El Evangelio que me presenta aquí Pablo, que es el único y verdadero, me dice, te estamos librando del presente siglo malo, pero para nosotros este siglo pareciera que fuera todo. O sea, lo que tengo que conseguir, lo que tengo que esforzarme, a lo que me tengo que dedicar, lo que tengo que procurar. Y el Señor dice, tú te estás ocupando tanto de algo que es pasajero. La Biblia dice, hermanos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas ¿de a dónde? De arriba. Ese es el propósito del Evangelio. Tú estás de paso. Tú eres un peregrino. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor vino a redimirte, a librarte de este mundo caído. Es decir, que nos presenta un mundo presente, malo, y un mundo, como dice Kevin, venidero, que es hacia donde vamos, a la ciudad celestial. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. 4, Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de ¿quién?
de nuestro Dios y Padre. ¿Está bien? ¿Escucharon eso? Cristo se da a sí mismo para expiar nuestros pecados, librarnos del presente siglo malo, porque esa es la voluntad de ¿quién? ¿De quién? Del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito. El plan de salvación es una idea de Dios, es un plan de Dios y no de los hombres. ¿Está bien eso? Es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nunca ha sido conforme a la voluntad de los hombres. Entonces, ¿de quién es la iniciativa de salvar, de redimir, de rescatar, de enviar a su Hijo? De Dios Padre. De Dios Padre. Entonces, Dios Padre envía a Dios Hijo, a Jesucristo, a pagar absolutamente todo lo necesario para adoptarnos como sus hijos y a tener plena seguridad de lo que Cristo hace. Porque el plan de salvación es de Dios, no de los hombres. ¿Y por qué dice todo esto el apóstol Pablo? Gálatas 1:5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, él establece el maravilloso y glorioso mensaje del Evangelio. Esto es lo que ustedes han escuchado, dice Pablo. Esto es lo que yo he enseñado y con este mensaje se establecieron las iglesias en Galacia. Verso 6. Cambia algo. Estoy maravillado. Estoy sorprendido. Estoy en shock de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Ahora, hermanos, es impresionante, no sé cómo lo vean ustedes. Dice, el Padre diseñó un plan para salvarte, envió a su Hijo para que Él pagara por ti. Y estoy tan maravillado, tan increíblemente estupefacto, que ahora ustedes ya no descansen en esa gracia que les fue anunciada para seguir un evangelio diferente. En el contexto, ellos están pasando de descansar en Cristo para descansar en las obras de la ley. ¿Cómo es posible que ustedes abandonen esta maravillosa noticia, esta gloriosa noticia del plan del Padre, para que ahora unos hombres quieran decir, bueno, es el plan de Dios más esto? Es lo que vamos a ver ahora. El Evangelio es acerca de Jesús, de lo que hizo Jesús, de la obra de Jesús en la cruz, de su muerte y resurrección. Nunca el plan del Evangelio incluye algo del hombre, sino solamente sus pecados. Entonces dice Pablo, estoy maravillado, estoy sorprendido de cómo ustedes tan pronto se han alejado de la gracia con la que los ha llamado Dios para seguir un evangelio diferente. Ahora miren la escritura. Verso 7, no que haya otro. Es interesante, el apóstol Pablo dice, hermanos, estoy maravillado de que ustedes se hayan alejado para seguir un evangelio diferente. Pero él quiere dejar en claro, no que haya otro. O sea, él lo quiere dejar en la mente de los hermanos. Mire, hay diferentes caminos al cielo, hay diferentes evangelios. No, él dice, esperen, no hay otro. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Hermanos, solo hay un evangelio verdadero. Ese es el evangelio que como iglesia debemos ser columnas y baluartes de la verdad. Es ese evangelio que el apóstol Pablo se levanta con un celo increíble. Ahorita van a verlo. ¿Cómo es posible que ustedes, ya conociendo la verdad, ahora se están desviando, se están pervirtiendo para seguir otra cosa que ya no es el evangelio? Solo hay un evangelio que es poder de Dios para salvación. Los otros que dicen ser evangelio
No tienen absolutamente nada de poder, pero tienen absolutamente todo de veneno, todo de engaño, todo de destrucción. Hermanos, los otros evangelios no son evangelios, pero hay personas que quieren pretender que son el evangelio. Un evangelio diferente desvía, pervierte y condena. Mientras que los falsos evangelios llevan a las personas a la desesperación, el verdadero evangelio trae libertad a la que nos ha llamado el Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. ¿Algunos de dónde? ¿Dónde creen que estén esos algunos que quieren pervertir y desviar el evangelio? Están aquí sentados. Están en medio nuestro. Y hermanos, yo no estoy mirando a nadie. ¿De acuerdo? Son lobos vestidos de oveja que llegan a la congregación donde el evangelio es fielmente predicado y quieren torcerlo. Entonces el apóstol está escribiendo a los creyentes, a la iglesia. ¿Quiénes son estos algunos en el contexto? Los que se conocen como los judaizantes. ¿Han escuchado ese término? Déjenme aclarar algo. Algunos piensan que el judaísmo es la religión del Antiguo Testamento. Entonces, que Cristo vino a atacar la religión del Antiguo Testamento, porque supuestamente la salvación es por obras y no por gracia. Eso es un error horrendo. La salvación siempre ha sido por gracia. Siempre. Entonces, cuando él habla de los judaizantes, no está hablando de la religión del Antiguo Testamento. Está hablando de una secta. Está hablando de hombres perversos y dañinos. Entonces, ¿quiénes son estos judaizantes? Son aquellos que son fanáticos de la Torá, de la ley, de la circuncisión, de las fiestas, ¿de acuerdo? Entonces, es como llegan a la iglesia y dicen, hermanos, qué bueno Jesús. Pero si tú quieres estar seguro de tu salvación, si tú quieres estar bien con Dios, si tú quieres agradar a Dios, es Jesús más la circuncisión, Jesús más las fiestas, Jesús más la tradición. Pareciera sutil. Y uno diría, bueno, si las fiestas están en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el problema? El problema es que quieren igualar la tradición más Jesús igual salvación. El apóstol Pablo, la salvación es solo Cristo, por la sola fe, por la sola gracia de Dios. No hay nada más. Vayan en sus Biblias a Hechos 15:1. Hechos 15:1. Y vamos a ver que no era un asunto que no fuera particular o ataque a la iglesia. Esta cita es del Concilio de Jerusalén, donde se unen o llegan los ancianos y pastores de diferentes iglesias. Dice el 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea, ¿qué hacían? ¿Enseñaban a quién? A los hermanos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si ustedes no se circuncidan más creer en Jesús, no pueden ser salvos. Si ustedes creen en Jesús más fiestas, dietas del Antiguo Testamento, no pueden ser salvos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ese más, eso que pervierte el evangelio, es detestable, es aborrecible y es un problema muy serio. Porque, ¿qué tan serio es? Está pervirtiendo el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Hermanos, es detestable el solo hecho de que se diga Jesús más cualquier otra cosa, ya no es el evangelio. Ya no es una buena noticia, es una horrenda noticia. Porque la seguridad de salvación está en Cristo, pero ellos la ponen en seguridad de salvación Cristo más aquello. Ya no es el evangelio. Ahora, lo que voy a decir, lo digo con guantes, con mucho tacto, esto es una cirugía aquí, pero es posible que sea sutil entre nosotros. Es decir, hermano, usted es salvo
con Jesús más una liturgia correcta. Parece tonto, ¿no? Pero usted es salvo, pero si tiene la misma confesión de fe mía. Usted es salvo si no levanta sus manos en el servicio como los carismáticos. Escuche, por eso digo contacto. Yo no estoy diciendo que la liturgia sea mala, ni la confesión sea mala, pero todo eso está sujeto a las Escrituras, están sujetos al Evangelio, pero no son sinónimos de salvación. ¿Me explico? Sí. Hay algunos hermanos que están presentando el Evangelio y dice, si el hermano no llora, no le presento lo que falta. Entonces Jesús más mis sentimientos igual salvación. Un hermano me decía, pastor, si el hermano está muy triste, yo no puedo evitar decirle que es pecador para no entristecerlo más, y más bien me voy a las buenas noticias y le digo que Cristo lo ama profundamente. Le digo, bueno, si tú quitas eso, ya no es el Evangelio. Hermanos, pareciera, pero recuerden, el apóstol Pablo está profundamente preocupado que cualquier cosa que se le agregue a Jesús como único y suficiente Salvador ya no es el Evangelio. ¿Vamos bien? Entonces, hermanos, yo no estoy hablando mal de la liturgia o de la alabanza o de las emociones, pero podemos llegar a eso. ¿O no? ¿No les ha pasado que consideran algunos hermanos que no son creyentes, pero que no piensan igual que tú? Pero la salvación está en Cristo. Y si Cristo es el Salvador de esa persona, el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Y pronto llegará a tus convicciones que son bíblicas. Pero el apóstol Pablo está muy preocupado de esa sutilidad, ese más que se le agrega a la enseñanza en medio de la iglesia. Dice el Señor, cualquier más que tú le agregues ya no es el Evangelio. ¿Qué tan preocupado está Pablo? Verso 8 y 9. Con eso termino rápidamente. Dice Pablo, mas si aún nosotros, o sea, si yo como apóstol vengo, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, ¿qué significa anatema? Maldito. ¿Maldito por quién? Dice Pablo, escuchen, cualquiera que se acerque a pervertir el evangelio, agregarle un más, sea maldito, que Dios lo maldiga, que Dios lo trate con severidad. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, hermanos, es tan serio y mis palabras son tan fuertes, porque alguien puede decir, bueno, pastor, y si el hermano está confundido, ¿no nos llama la Biblia amar a los enemigos? Y Pablo dice, no, eso no se trata de amar a los enemigos, se trata de que alguien quiere hacer daño, pervertir, manipular, desviar el mensaje del evangelio. Y Pablo le dice que lo anatemicen, o sea, trátenlo como un maldito, sáquenlo corriendo. Yo quiero que ese hombre esté tan lejos de la gracia, del amor, de la bondad de Dios, porque lo que está haciendo es inaudito e inaceptable. Hermanos, creo que decía el hermano Chris en estos días de clases, que a veces uno se apasiona más por el Netflix, ¿no? Uy, ¿tuviste esta serie? ¿O tuviste el partido del Cali o del América? Pero la pasión por el Evangelio, o de pronto cuando las personas dicen cosas acerca de Jesús, sí. Pablo dice, el que hable mal de mi Jesús, el que pervierta el Evangelio es un maldito, y que Dios lo maldiga, y que esté lejos de la congregación. En un sentido es cero tolerancia con aquellos lobos que quieren dañar a los hermanos y poner algo más. Hay un evangelio que salva y solo es uno. Y el deber de nosotros es mantenerlo puro, fiel, predicarlo honestamente, porque cualquier otra cosa ya no sería el evangelio. Y termino con esto. ¿Cada cuánto nos debemos predicar el evangelio? Todos los días. Porque con facilidad se nos olvida. Hermanos, empieza el día, no hacen el devocional en la mañana y por la tarde dice, Señor, qué indigno soy. Empecé la lectura de un año de la Biblia y llevo 2 días sin leer, qué miserable soy. Cuando me acerco al Evangelio,
¿De qué se trata el Evangelio? De lo que Él hizo, no de lo que yo hago. Señor, tú moriste por mí, tú viviste por mí, tú resucitaste por mí, tú estás intercediendo por mí. ¿Qué traemos cuando nos predicamos el Evangelio? Nada, solo alabanzas a lo que Cristo ha hecho. O sea, o no es como, Señor, ¿tú viste el devocional que tuve hoy? 3 horas. Oh, Señor, soy increíble. Y eso dice de verdad. O sea, Cristo más tu devocional te hacen sentir increíble. ¿O solo Cristo es suficiente? Hermanos, no estoy demeritando lo que hagamos como creyentes, pero lo que hagamos como creyentes es consecuencia de lo que Él ya hizo. Y cuando nos acercamos al Evangelio, es en lo que Él hizo. Aún el mejor de tus días sigue siendo pecador, sigues teniendo luchas. No hay forma de que llegues a Cristo perfecto en tus fuerzas. Y Cristo dice, ya lo eres por lo que yo ya hice. Entonces me puedo acercar al Señor. Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por vivir la vida que yo no puedo vivir, gracias por vivir la vida que yo jamás podría vivir, gracias por morir mi muerte. Por eso el apóstol Pablo dice, estoy maravillado, estoy sorprendido para mal de cómo ustedes se dejaron desviar. Cualquier más que ustedes y yo le agreguemos a la Biblia, el Señor dice, saque a ese de la iglesia corriendo, porque quiere pervertir el Evangelio. Sea un maldito, que nadie se atreva a pervertir el Evangelio, pero al mismo tiempo es un llamado a nosotros a no descuidarlo y a mantenernos fieles al Señor por su gracia. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta primera lección de Gálatas 1, 1 al 9. Te ruego con toda mi alma que llenes a los próximos profesores con tu gracia, que avives sus dones de tal manera, Señor, que seas tú dando obreros a tu mies. Padre, no somos suficientes, pero en Cristo todo lo podemos porque Él y será nuestra fortaleza. Estamos aquí porque tú nos convocas, estamos aquí porque tú hiciste algo por nosotros que fue seguro y eterno. Bendito y alabado seas y permite que estas enseñanzas sean acogidas con suma seriedad, como fueron tomadas y asumidas por el apóstol Pablo. Que nadie se atreva a pervertir el Evangelio, y si lo hace, que el Señor lo maldiga. Padre, por favor, bendice este servicio para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús. Amén. Hermanos.